esta es la primera vez desde el inicio de la democracia que los sindicatos convocan 2 huelgas generales en un mismo año contra las políticas económicas y antisociales de un gobierno que no piensa en la ciudadanía. Esto es un hecho que pone de manifiesto la situación de emergencia que estamos viviendo y que, como se está viendo venir, se pone en peligro el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Con ello también están poniendo en peligro el futuro del país al completo. Dicho esto, la austeridad, quiero decir que la austeridad no está funcionando como dice el Partido Popular. Las políticas que han puesto en marcha el Gobierno han llevado al país a una recesión. En la cumbre europea del mes de junio se introdujo la necesidad de combinar la consolidación fiscal, el desarrollo económico y la creación de empleo. Bueno, pues 4 meses después, que han transcurrido en ese tiempo, las medidas que acordaron están por aplicar. Pero es que de una nueva cumbre que se está celebrando en estos días tampoco podemos esperar gran cosa. La política de recorte social y de derechos impuesta por el Gobierno solo están beneficiando a las élites económicas y a las financieras. En España, las políticas de ajuste practicadas por los gobiernos, y digo por los gobiernos, está llevando al país a una situación alarmante. Situación que se ha visto agravada desde que llegó el Partido Popular al Gobierno. El Gobierno está aplicando unas políticas que tienen 2 características fundamentales. Son profundamente antieconómicas y son antisociales. Se ha impuesto una nueva reforma laboral, de la que ya se están sufriendo las consecuencias de una aplicación con muchos más ERES, destrucción de empleo, aumento de la conflictividad laboral. Se han aumentado los recortes en educación, en sanidad, en los servicios sociales y en dependencia. Se ha impuesto el copago sanitario. En I+D+I se ha reducido los recursos destinados a la cooperación y al desarrollo. Se ha incrementado la presión impositiva de manera que las rentas más bajas son las más perjudicadas, cuando al mismo tiempo se estaba decretando una amnistía fiscal para los defraudadores. Se ha pedido el rescate de la banca, transfiriendo su coste al conjunto de los ciudadanos. El 13 de julio pasado se aprobó un decreto por el cual se vuelve a recortar los salarios y el empleo en el sector público. Se recortan las prestaciones por desempleo. Se privatiza el transporte ferroviario. Se liberalizan los horarios comerciales y, más recientemente, el Gobierno ha aprobado un proyecto de reforma educativa que tiene carácter conservador y confesional que, junto a los recortes en plantilla y recursos, amenaza con retrotraer a nuestro sistema educativo a la década de los 70, cuando la calidad de nuestro sistema era pésima y había una clara segregación clasista que apartaba a los hijos de las capas más humildes de la población de la posibilidad de acceder a estudios superiores. Estamos ante unos presupuestos que no van a hundir más en la crisis, que van a incrementar todavía más nuestra tasa de paro. No podemos olvidar que en el último mes casi 80.000 personas han perdido su puesto de trabajo y que ya estamos sufriendo las consecuencias del decreto del 13 de julio, en donde algunas de las medidas eran reducción de las prestaciones por desempleo, que pasarían a cobrar a partir del 7º mes solo el 50%, o la eliminación del subsidio para las personas mayores de 52 años, que ahora pasa a ser solo para mayores de 55 años. Esta situación se va a ver agravada por la rebaja de la partida para las prestaciones por desempleo, lo que hace prever que los 400 euros del Plan Prepara dejarán de abonarse el próximo de febrero, porque es cuando el actual vigente va a caducar. Recortar el gasto de desempleo en un 6,3% cuando hay 1.737.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro demuestra que este Gobierno no tiene sensibilidad. Y esto supone alimentar el ambiente explosivo que ya aprecia la sociedad. Por otra parte, no tenemos que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más que en un 1%, que es cantidad insuficiente que no garantiza la revalorización de las pensiones. El proyecto del Gobierno lo que hace es recortar la inversión, lo que hace es sacrificar los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo. Y además renuncia a una política fiscal que mejore los ingresos del Estado. Que esto sí lo podía hacer el Gobierno, lo tiene a su alcance. ¿Cómo lo podría hacer? A través de una lucha contra el fraude. O que le diga a los bancos que paguen por lo menos una parte de la factura de su rescate. O que elaboren una reforma fiscal que apueste por la equidad y la solidaridad entre las personas y los territorios.
En el proyecto de presupuesto también decrece de manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los servicios sociales, la ayuda a la cooperación, al desarrollo, al mundo rural, al medio ambiente. En unas condiciones así, solo cabe esperar que aumente la pobreza. Ya hay 13 millones de españoles y españolas, que es un 27% de la población, que están por debajo de este umbral de pobreza. Estos fenómenos donde mayoritariamente están haciendo más daño son en el sector de las mujeres, en los inmigrantes, en los jóvenes y ahora ya en la infancia. No tenemos que olvidar que en España más de 2.200.000 niños y niñas viven en hogares considerados pobres o en situación de pobreza severa. Los efectos de las medidas que se están aplicando desde hace casi un año y sobre todo y particularmente las que contiene el decreto del 13 de julio, junto con los presupuestos generales del Estado, más las medidas que tomarán las comunidades autónomas en sus presupuestos, seguramente van a hacer que haya nuevos recortes en educación, en sanidad y en todos los servicios que dependen de ellas. No podemos olvidar que ya se está planteando medidas como el copago en el transporte sanitario. Igualmente, tengo que expresar mi preocupación por las secretas negociaciones que el Gobierno está manteniendo con Europa para solicitar el rescate total de la economía española, aunque desde el Gobierno se insiste en que estas negociaciones se mantienen para evitar nuevas condiciones de ajuste. Aquí ya sabemos todos que estos ajustes se producirán si el rescate se lleva a cabo y que estas medidas afectarán a las pensiones y a las prestaciones por desempleo, porque así es como está sucediendo y ha venido sucediendo en los casos de Irlanda, de Portugal o de Grecia. Bien, la situación se agrava todavía más por el hecho de que la negociación colectiva está en bajo mínimo. ¿Por qué? Por la actitud de las patronales y el empeño que tienen en pretender ganar competitividad abaratando los costes del trabajo, lo que supone la caída del poder adquisitivo de los salarios en una clara transferencia de renta del trabajo al capital, con lo que supone de empobrecimiento generalizado, de la caída del consumo y, en consecuencia, un lastre para la recuperación de la actividad económica. Estamos acusando este fenómeno aún más amplificado por la forma de gobernar que tiene el Partido Popular. El ocultismo y el engaño se han convertido en el método habitual que sigue el Gobierno a la hora de presentar públicamente sus medidas. Además, se han adoptado, pese a que no figuraban en el programa electoral de dicho partido, con lo que se está cometiendo un fraude democrático. Además, han sido ocultadas, cuando no negadas, a la ciudadanía hasta el momento de su aprobación. Si a esto le añadimos los intentos de reprimir la libre expresión de la discrepancia y de convertir el conflicto social, que es legítimo en democracia, en un problema de orden público, se entiende o se entendería la desafección de sectores cada vez más amplios de la ciudadanía respecto de la acción política. Estamos ante un deterioro de la calidad de nuestro sistema de libertades que, de no revertirlo, puede acarrear graves consecuencias para la convivencia. Exigimos otra política, un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando para enfrentar la crisis. Reivindicamos otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, dedicando especial atención a los jóvenes que se están condenando a la emigración, a la exclusión social, con lo que esto supone para el futuro de nuestro país. Reivindicamos un cambio en el patrón económico que apueste por un desarrollo sostenible, que pivote en un sector industrial dinámico y competitivo, que esté asentado en la inversión en I+D+I y en un sistema educativo que garantice al tiempo la calidad y la equidad. Exigimos la reversión de la reforma laboral, que se refuercen las prestaciones por desempleo, que se garantice la revalorización de las pensiones y que se restablezcan otra vez las políticas sociales y el estado de bienestar. La organización de la huelga debe ser una tarea de todos. Estamos en un conflicto que no es únicamente laboral, como ya ha dicho mi compañero Carlos. Las consecuencias de las políticas que se están llevando perjudican a toda la sociedad. Solo se salvan y se benefician las élites económicas financieras. Por tanto, toda la sociedad está llamada a secundar la huelga general el día 14 de noviembre. Y muchas gracias a todos.